Es curioso, pero digamos que este video lo he recomendado a los miembros del canal en algunas de las encuestas de cada mes, evidentemente con la diferencia de que era parte de la serie insignia del canal. La cuestión recae en que he puesto dos títulos tentativos diferentes al video, donde he considerado que había por lo menos dos formas de enfocar el tema, y al analizarlo más a fondo, el hecho de que existan tantas personas involucradas en esto y que no gira alrededor de un tipo en particular, sino que se extienda a varios, hace que el título más idóneo y que permita abarcar todo pertenezca más propiamente a esta serie. A su vez, debo mencionar que este tema fue rescatado y solicitado a manera de comisión por el emperador del infierno, Mark Moon. Muchas gracias por el apoyo, mi buen Mark, y si tú, Duque del Infierno Promedio, te interesa que hable de algún tema en específico, puedes digivolucionar a Emperador del Infierno y convertir ese video en una realidad. Dicho todo eso, pasemos a lo que nos truje Chencha. Bien, como ya lo adelantaba al inicio, hay varias formas de abarcar este fenómeno que se ha vuelto una constante y que realmente no podemos decir que es nuevo, pero sí podemos precisar que en tiempos modernos, si bien parece que el concepto es el mismo en papel, sí que se ha bastardizado la forma en cómo a un individuo se le adjudica dicho título, cayendo a veces al ridículo donde todo aquel que me caiga mal es un lolcow, cuando sí que hay características que se deben de cumplir para poder adjudicar dicho título. Pero primero lo primero, ¿qué es un lolcow? Lolcow, como mucha gente sabe, viene del habla inglesa y significa algo así como vaca de la risa. En español también tenemos expresiones y palabras semejantes al término. Como lo es, lo traen de su pendejo, ya lo agarraron de su puerquito, lo traen de bajada, o quizás el más acertado, el hazme reír. Ahora bien, hay dos puntos importantes de destacar de la naturaleza del concepto de lolcow. Si bien es alguien que causa gracia, no de forma intencional, también el juego de palabras se presta a esclarecer que es alguien al que se le ordeña de forma consciente por parte de terceros para que tome acciones o diga cosas que serán fuente del disfrute y risa de los demás. Esto nos hace entender que el estatus del lolcow no solo depende del individuo, sino también de otros que orillan a gente pendeja a hacer pendejadas. Por consiguiente, el lolcow no es quien es, si no fuera por quienes están ahí para verlo caer. Con esta pequeña introducción, creo que es momento de que pasemos al desarrollo de este video, titulado Mi problema con los lolcows. Primero tenemos que señalar algunas de las características que podemos encontrar en individuos considerados lolcows, comenzando por reaccionarios. Estos personajes suelen no tratar con la mayor cautela posible sus reacciones ante insultos, provocaciones o críticas. Son explosivos, se enojan, gritan, amenazan, lloran, escriben correos todos pendejos y no llegan a nada, porque antes de demostrar que tienen la capacidad para defenderse con la elocuencia de sus palabras, hacen saber al mundo que se arden mucho. En plan, yo lo que no entiendo es por qué sacamos pruebas y luego no las podemos. ¿Qué juego hizo Widex? ¡Responde a la pregunta! Sacó una colección de Rude Golems de NFT. ¿Qué juego hizo Widex? ¡Responde, Deluxe! ¿Qué juego hizo Widex? Gracias a eso, alimentan que las personas continúen buscando hacerlos estallar, muchas veces incluso subiendo de nivel la forma para conseguir resultados más dantescos. Y lo peor es que se vuelve un círculo vicioso donde, si bien ambos lados lo fomentan, es sorprendente que el ahora proclamado lolcow no aprenda ni vergas y siga reaccionando igual a pesar de saber que es justamente lo que se busca: vida pública. Una de las líneas que considero que como creador no debes cruzar es justamente hacer partícipe al mundo de tu vida fuera de internet. Digo, no está mal platicar de vez en cuando de generalidades, donde evidentemente creas de forma genuina cercanía con tu raza, pero hacer pública información personal muy delicada, donde todo lo que haces está documentado al punto de que internet sabe más de tu vida que de la de Cristo, es preocupante. AP Station, my name is Christian Chandler, I live in Bucksville, Virginia. I have a PSP, I like to rap, I play with the rapper, I go with you now. The only song I know is Master Onion, which I got from a demo I bought from my friend Megan. Evidentemente, dentro de toda esa fuga de información, habrá alguna extremadamente personal que será utilizada en tu contra. A veces, el dicho de la raza solo trae la de chingar debería de ser un mantra y la norma para tener en extremo control de la información que brindas, porque lo que publicas, público se queda. Y a veces ni siquiera tiene que ser tu autobiografía. La raza, con datos bastante escuetos, pueden saber muchas cosas de ti, y con más intención lo harán si junto con esa característica compartes alguna de las demás. Polémica.
mujeres. Es curioso cómo todo se va hilando, porque por lo regular las polémicas que suelen tener estos individuos vienen por las reacciones que tienen a lo que otros han opinado, criticado o mencionado de ellos, inclusive cuando esto proviene de su vida privada que el idiota en cuestión hizo pública. Estos enfrentamientos suelen ser un deleite para quienes se encuentran en contra del LOLCOW, pues es muy raro que el sujeto termine, si bien no ganando, al menos no quedando peor de como estaba. Ahora, también cabe señalar que otra cosa que lo suele poner en el ojo del huracán son sus declaraciones, ya sea que hayan hecho algo ilegal, que tengan gustos extraños o la típica de que son racistas. Supongo que ser pendejo es parte de su raza agria. Solo te faltó decir que estás de acuerdo con el sidiogeno y esclavitud de tus ancestros, mi moreno capitalista. No sé, mis ancestros alemanes, y por cierto, no soy moreno, estoy bronceado, sí soy blanco, tengo vellos rubios en la mano, y nací siendo pelirrojo realmente. Aferrados. Miren, en el gran marco de las cosas, así como nosotros fuimos educados con valores y principios acordes a la norma general y otros los hemos adquirido con el tiempo, es importante tener en cuenta que no todos los individuos son así o fueron criados de la misma manera. Por consiguiente, a la hora de que estos tipos aparecen en internet, externan lo que ellos creen correcto. Muchas veces, antes de intentar orientar con argumentos al LOLCOW en potencia, se aprovecha para atacarlo, y en vez de buscar hacerlo pensar, se le señala y arrincona hasta que su reacción es defenderse, cosa que no va a dejar que razone las estupideces que dice, y al contrario, se aferra a ellas creyendo que como lo atacan, él tiene la razón. Porque yo soy alguien que sí piensa, soy alguien sabio, ¿no? Lo reconozco, soy muy sabio. Las personas de tez oscura regularmente tienen mejores atributos que las de tez blanca, aunque yo estoy bronceado, advierto. Las personas blancas simplemente están un poco más adaptadas a lo frío. Por ejemplo, los noruegos, los nórdicos, todo este tipo de gente lo ubicas. Yo estoy un poquito en la mitad. O sea, yo me crié en el sol. Claro, tampoco podemos dejar fuera a quienes con peras y manzanas se les ha explicado por qué están equivocados y aún así continúan defendiendo sus mamadas. Pero considero que mientras no se le esté causando un daño o se le haya causado un daño a otra persona, puede existir cierta probabilidad de que de una buena manera podamos evitar que una persona caiga en el espiral de cagada que es ser un LOLCOW. Quieren ser apoyados. Seamos realistas, una gran mayoría de estos individuos son seguidos no por personas que disfrutan de lo que hacen, sino por gente que goza de verlos cagarla una y otra vez, mismos que incluso propician esos actos, ya sea incentivándolo o poniéndole trampas donde el LOLCOW caiga y estos sujetos aprovechen para sacar aún mayor material para burlarse de él. Es raro el hazmerreír que es apoyado por un público real que gusta de lo que hace, y mayoritariamente esas supuestas personas que lo apoyan son los mismos que lo atacan. Gracias por la rosita. ¡No! ¡Wow! ¡Una galaxia! ¿Será posible que mandes dos y adiós a la ceja? ¡No! No mamen, güeyes. Esta mitad. Adiós a la pinche perra mitad de mi cejita. Para que vean, perros, que aquí se cumple. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Chico, mantra! ¡Órale! ¡Ahí está! ¡Se cumplen aquí las apuestas, p***! Pero en algunos casos, por consumirlos, también provoca que, aunque no mucho, estos LOLCOW saquen un beneficio económico y nuevamente se convierta en un círculo donde si quieres reírte, debes consumir o pagar, y del otro lado, si quieres recibir dinero, tienes que estar dispuesto a humillarte por él. Haters. Si bien ya he externado varias veces que llamar haters a las personas que no están de acuerdo contigo me parece petulante, en este caso en concreto el término es muy adecuado, pues una característica primordial de un LOLCOW es tener detrás de él a sujetos con el suficiente tiempo libre y ganas de atacarlo. Repito, no significa que muchos no merezcan el odio de la gente. Sin embargo, sí es verdad que tampoco se podrían clasificar como mejores que a quienes dicen odiar. No solo tiene que ver con el tiempo que dedican a causarle un mal, sino acosan, agreden, amenazan y engañan a estos individuos con el fin de exponerlos aún más ante internet. Son los mismos que, como mencionábamos anteriormente, de una forma maliciosa, antes de tratar de evitar que un individuo caiga en ser un LOLCOW, lo orillan a convertirse en uno para su disfrute personal. Y yo te cuenta YouTube y por eso estoy acá. Pero yo no me encontraba, no ande diciendo cosas de mí, que yo me encontraba, que anda hablando boludeces de mí. Yo no comí ningún traba, no me gustan los tipos, me gustan las mujeres nomás. Y listo, loco, flacos, listo, flacos. Sea que ande diciendo, yo no me comí ningún traba, estoy podrido, me tienen puto con ese tema. Y listo, yo no me comí ningún traba, créanme, listo. Por favor, créanme, yo
no me comí, estoy normal, yo no me comí ningún traba, nunca hago eso, yo no hago esas cosas, listo, ya está. Y lo curioso es que ellos realmente creen que están del lado correcto de la historia, cuando no es sano que vivas por y para causarle un mal a otro pendejo, escalándolo cada vez más, involucrando a personas inocentes como sus familiares, provocando un declive notorio en la psique del lolcow y sus allegados, o el que, personalmente me parece bastante raro, fingir ser mujer para embaucar al idiota, pedirle fotos o videos de sus partes, información como su domicilio, etc., y después publicarlo. Y no hablamos de una semana, son meses en los que estos tipos hacen ese famoso catfish, hablándole bonito, ganándose su confianza, elogiándolos, fingiendo que son otra persona. Todo eso para verle el pito a un güey. Y nunca, no sé, para denunciarlos. Es verdad, no les interesa la justicia, solo quieren seguir ordeñando a su vaca de la risa. El lolcow nace o se hace. Evidentemente, al ser creador de contenido, visualizas al lolcow como aquel marihuano, delincuente y adicto al crack que tu mamá señalaba a la hora de amenazarte con que, si no te comportabas, podías terminar como él. Un poco diferente, claro está, pero el principio es el mismo. Son personas consideradas el eslabón más bajo de nuestra comunidad dentro de internet. E incluso, si bien es verdad que muchos de estos han cometido demasiados actos cuestionables, la realidad es que mayoritariamente su estatus de lolcow nace antes de esos actos, y aún así, son peor vistos que muchos que de forma sorpresiva resultaron ser seres repudiables. Y es que la realidad es que el título por sí mismo es denigrante. Ojo, repito, yo no estoy diciendo que muchos de ellos no se lo hayan ganado, porque han hecho cosas horribles, pero sí debemos señalar que adjudicarle a una persona ese título hace que los demás generen un velo de prejuicio, donde a partir de ese momento el individuo deja de ser considerado un ser humano y pasa únicamente a servir como entretenimiento. Sus sentires, su vida y sus derechos son ignorados, e incluso, si éste en algún momento buscara defenderse de una forma objetiva, no importaría, porque cualquier intento por hacerlo sería nuevamente fuente de burla. Sé que a raíz de lo que sabemos de muchos de ellos, tampoco os queden ganas de tomarlos en serio, pero hay algunos casos que son interesantes de tener en cuenta, porque nos hace cuestionarnos si el trato de las personas hubiera sido diferente, tal vez el sujeto no sería quien es ahora. En realidad, puede ser que el efecto que tenemos los demás sobre ellos juegue un papel fundamental para que terminen siendo la asquerosa persona que son hoy en día. Un ejemplo claro es Chris Chan, el mayor lolcow de la historia, o mejor dicho, la mayor lolcow de la historia. ¿Qué tiene de especial Chris? Bien, como sabemos y no es secreto, este individuo parece de un grado considerable de autismo, mismo que ha sido la fuente de su dificultad no solo cognitiva, sino también para relacionarse con otros. Cuando se dio a conocer al mundo, sus comportamientos eran más propios de un infante que de un hombre de aproximadamente 25 años de edad. Sus dibujos, sus historias y sus interacciones no reflejaban ningún tipo de madurez. Además, se debe resaltar que se notaba un descuido por parte de sus padres, pues alguien con sus dificultades evidentemente tenía que tener un mayor grado de cuidado por parte de sus tutores, cosa que no pasó. Y al entrar a internet, Chris fue foco del odio de muchas personas, todo nacido a raíz de la burla hacia un personaje creado por él llamado Sonichu. Nada que ver con Sonic y Pikachu, Yo sé que por fuera es un güey sorgatón, pero por dentro no estaba en sus plenas facultades mentales. Y a pesar de que muchos no se salvan de haber escrito fanfics o supuestamente inventar personajes propios calcados de otros, aún así han señalado a una persona como este güey de pendejo por dibujar monos feos y proyectarse en ellos. Ahora, la personalidad de Chris y su condición lo convirtieron en el lolcow por excelencia. Se le atacaba, lo hacían enojar, lo engañaban, lo acosaban, lo doxeaban, lo manipulaban de una forma obsesiva. Recordemos a alguien que tenía un trastorno mental. Y a pesar de eso, nunca hubo una intención por detenerse. El argumento era que él siempre salía con una mamada. Pues sí, güey, pero quien tiene la responsabilidad es el que no está carente de sus facultades mentales, no la persona que no entiende la magnitud de las cosas que hace. ¿Y qué pasó? Bueno, claramente esa exposición, ese acoso y esa puta necesidad de sus papás de no quitarle el internet lo convirtieron en lo que es ahora. Tal vez si solo se le hubiera dejado subir sus dibujos y ya no hubiese pasado de eso, hasta que se cansara y encontrara un nuevo hobby. Y sí, hizo cosas horribles y asquerosas. Sin embargo, repito, eso fue después de ser el objeto de burla de todo internet. Un tipo, o ahora tipa, con un grado considerable de TEA, a quien no le tuvieron ni un poquito de consideración y lo convirtieron en el símbolo máximo de los lolcow. Repito, no podemos no responsabilizarlo de sus actos y tristemente tampoco cambiar lo que pasó, pero sí podemos aprender de eso para ya no replicarlo más de las putas veces que ya lo hemos hecho. Porque Chris será el único lolcow de otro idioma del que hablaremos, pero alguien con algunas características similares a Chris y de nuestro lado del charco es un individuo conocido como Juli 3P, alguien que desde un inicio nunca demostró estar del todo bien psicológicamente hablando, pues desde sus primeros videos podemos notar que tenía dificultades en el habla y sus comportamientos tampoco ayudaban a no creer que tuviera algún tipo de trastorno. Hola amigos de YouTube, soy Juliana Maruca y en este video vamos a ver, les voy a mostrar cómo descargar juegos XO360 antes de descargarlo.
¿Y con qué programa? Bueno, empecemos. Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Juli 3P y bueno, yo les voy a dar un top 5. Primero voy a decir que es top 5 de los mejores videos porno de la historia. De la misma manera que Chris se expuso a internet y a gente maliciosa que incluso se acercaba a él únicamente para utilizarlo a manera de patiño. Él genuinamente vivía en un mundo donde creía que las personas lo seguían porque gustaban de su contenido, pero la realidad es que únicamente estaban ahí para burlarse de sus estupideces, y de la misma manera que el anterior también cometió actos bastante cuestionables, lo que nuevamente nos hace preguntarnos qué hubiese pasado si simplemente se lo hubiera ignorado y ya, antes de comenzar un acoso contra una persona con una notable falta de capacidad mental. Es complicado no responsabilizarlo por sus actos, al igual que a Chris, pero sí señalar que es obvia la influencia que otros tuvieron para que estos individuos acabaran donde lo hicieron. Sé que puedo sonar como el abogado del diablo, pero es importante resaltar que esta clase de individuos no dejan de ser personas vulnerables que no poseen la percepción completa de sus actos y por consiguiente terminan siendo víctimas, pero también victimarios de otros. LOLcows por convicción. Ahora pasemos al otro lado, personas que no tienen ninguna clase de condición que los ponga en una situación de vulnerabilidad y al contrario, ellos han decidido conscientemente convertirse en lo que son ahora. Ejemplos hay muchos, con enfoques completamente distintos y resultados también muy distintos, empezando por el LOLcow de habla hispana más famoso de la historia, Dumentio, un sujeto que sorpresivamente no spawneó siendo un puto pendejo, sino que con el tiempo decidió convertirse en uno, y todo a raíz de dos cosas, principalmente su repentina afinidad a ideales supremacistas. Siempre he sido una persona orgullosa. Me siento orgulloso de mis habilidades sociales e intelectuales. Me siento orgulloso de mi canal. Me siento orgulloso de ser NTP, porque muchas de las personas más elocuentes, graciosas, innovadoras e inteligentes de la historia lo han sido. Me siento orgulloso de casi todo lo que conforma mi ser y mis experiencias. Y dicho sea de paso, y me muero por decir esto con alegría, me encanta ser blanco. Y estoy orgulloso de serlo. Lo curioso es que no vienen directamente de él, sino por influencia de otros dos idiotas, pero recordemos, a diferencia de Chris o Julie, Dumentio nunca padeció de nada extraordinario, así que sus actos son únicamente responsabilidad de él. Esto fue de las principales cosas que lo comenzaron a posicionar como un LOLcow y a ganarse el odio de muchas personas. Y después tenemos todo el asunto de Team Loco, donde le vieron lo güey a él y a una considerable cantidad de youtubers amigos suyos. A pesar de que de mil y un formas se les intentó hacer entrar en razón, lo pendejo no se quita, no es gripa. Resultó siendo una estafa evidentemente, y todo esto desembocó en que sus amigos y él vivieran en condiciones deplorables. Salieron aún más temas polémicos como la casquería, la pizza de la discordia, el colchón, todo esto haciéndose público, ya sea por allegados a él o de su propia puta boca. Y las cosas no terminaron ahí, se pusieron peor. La gente con la que se juntaba iba desde más patéticos que él hasta pedófilos. A Doom le gustan mucho las confrontaciones en supuestos debates donde él se las quiere dar de culto y lo suelen dejar como un racista ignorante y un puto baboso. No sé decir. Mira, total, no creo que vayamos. Vaya, mira, no creo que vayamos a llegar a ninguna parte porque tú no tienes fuentes, yo no tengo mis fuentes. Entonces, en ese punto. Si quieres te las busco. Las leyes de Mendel. Sí, pero esa es una frase de autoridad. Entonces, realmente se ha merecido todo lo que le ha pasado, pero no se debe de dejar de advertir que del lado de quienes se posicionaban como sus adversarios o haters eran otra puta mierda igual, desde la pandilla de Ken, desde todo lo que es el doomposting, en lo que se convirtió Jerry de Mi Vida Bajo el Puente y un sinfín de mamadas habidas y por haber de esa porquería. Solo demostraron que todo lo que giraba alrededor de este individuo no es más que pura mierda, y como señalábamos, nadie nunca fue mejor que el otro, solo una bola de gente ojete juzgando a otra pinche bola de gente ojete. Pero nuevamente, a diferencia del punto anterior, Doom, que es el exponente de su universo, fue el arquitecto de su propio destino, y la piedra donde se fundó uno de los omniversos más dantescos y desagradables de todo internet. Bien, ya hablamos del mayor LOLcow de habla hispana de la historia. Ahora hablaremos del mayor LOLcow de habla hispana de la actualidad, Dallas Review. Al igual que Doom, no nació siendo considerado un LOLcow y al contrario, por algún tiempo se le tuvo en alta estima. Y todo eso se fue a la verga. Ahora, hay un problema con Dallas, y es que las cosas que hizo son bastante cuestionables. Sé que muchas veces no alcanzamos a dimensionar ciertos actos hasta que no los analizamos después y con otra perspectiva, pero digamos que Mau y Dallas no son muy diferentes en sus gustos, que al chile me gustaría dejar este tema para un video en específico. Pero a lo que quiero llegar es que antes que LOLcow, Dallas ya era una mala persona.
Sin embargo, lo que le dio el estatus que tiene ahora es su continuo aire de grandeza, su ínfula de superioridad, su necesidad de expresar que él es mejor que todos en todo momento, opinando de lo que sea, porque no necesitas ser un experto para opinar, pero si lo haces de algo que él hizo, ahí sí no puedes, porque tú qué vas a saber de programar, chamaco pendejo. Así pues, esa victimización que lo caracteriza, la necesidad de achacar culpas a todos menos a él, pero sobre todo la forma en cómo reacciona a la hora de ser criticado, pues si no tiene argumentos, caerá en falacias, cada una más pendeja que la anterior, desde tratar de funar a la persona porque en un sueño le dijeron que el güey era un acosador de mucho cuidado, o burlarse del físico, explotar bien a lo pendejo y por cosas donde el chile no lo amerita. Es impulsivo, y justo se me hace muy cagado porque parece que ya su forma predilecta de, según él, ganar una discusión es decirte que te mates. Gracias, no podía esperar nada más del autoproclamado dios de los debates. Y aún así, creo sin miedo a equivocarme que es el lolcow con mayor cantidad de personas que lo siguen de forma no irónica, sino que genuinamente creen en lo que dicen y lo defienden a capa y espada. Ahora, de igual manera que en el caso de Doom, no podemos decir que los autoproclamados haters o enemigos de Dallas sean mejores que él, y al igual que Dumentio, terminan provocando que todo lo que gira alrededor del universo de este pendejo se contamine de alguna u otra manera. Y es que, sobre todo con este tema de lolcows, muchos canales se dedican únicamente a hablar de ellos, llegando al punto de que si estos tipos no hacen algo interesante de qué hablar, se repetirán temas pasados o buscarán hacer que los cabrones hagan alguna pinche pendejada. Pero a diferencia de Doom, Dallas de cierta forma ha sabido monetizar su vida y sus polémicas. Estoy más que seguro que muchas de las estupideces que hace, ya las hace con el fin de alimentar a sus canales y a su vez que lo que tengan que decir repercutan en él. Buena o mala, publicidad es publicidad. Es cagado, pero él y Doom son las dos caras de una misma moneda, ambos lolcows, pero uno vive, no podemos decir que mal, gracias a la gente que lo ve, pero mayor aún a quienes viven para atacarlo y alimentar el conflicto que gira alrededor suyo, lo que hace que su bando lo defienda y no deje de ser relevante, y por eso pueda seguir haciendo sus mamadas sin consecuencias, mientras que del otro lado, Doom vive en condiciones deplorables, siendo solo el nombre de un grupo de pendejos que se peleaban entre ellos y creían que su vida era un anime, pero sin conseguir más que el odio de todo aquel que escucha su asquerosa historia. Quedarse, irse o cambiar. ¿El estatus del lolcow es para siempre o puede ser una elección? Hago esta pregunta porque considero que hay tres exponentes con diferentes matices, pero que al final fueron o son considerados lolcows que representarían las tres opciones. Empezando por Aimee P3, es de las pocas lolcows mujeres que también cuenta con su vasto universo P3, que no pienso narrar aquí, eso le toca a Psicología con Gracia. El asunto es que hay una frase que repite continuamente, y es donde esclarece que conoce su posición como lolcow, pero que le sacará provecho, y esa es: el morbo vende. Mira, yo decía, y siempre lo he dicho y lo voy a decir siempre, el morbo vende. El morbo vende, a la gente le gusta eso, le gusta la crítica, le gusta el chisme, por eso siguen a varios famosos que están en ese ámbito de yo te digo, tú me dices, te tiro y hasta dices, ay, a ver qué dijo el otro, ¿no? Y a ver qué dijo aquel. Nosotros caímos en eso, lamentablemente, pero pues es lo que nos dio de comer. Está dispuesta a vender su vida privada, a vender su dignidad por visitas, tal vez porque no quiera hacer otra cosa o simplemente porque ya se resignó a que a donde quiera que vaya, no dejará de ser la pricha. Es una pregunta difícil, ¿será que la culpa es de quienes la atacan o la decisión siempre ha sido suya de continuar en internet? Sea como sea, tampoco es como que se note una intención genuina por dejar de ser una lolcow, y solo aprovechándose de eso continúa con sus actos muy cuestionables. Pues supongo que entiende que la única razón por la que la ven es para alimentar ese odio que le tienen. Pero sí tengo que señalar que al final, la única con la capacidad y la decisión de apagar esa cámara es ella, nadie más que ella. Ahora pasemos a un individuo que, en lo personal, siempre me ha parecido el más tranquilo y a la vez uno de los más graciosos del Doomverse. Y ese es el poderoso Super Wario Man, quien de hecho tengo una serie inspirada en su mítica frase, "Te ardes mucho". Super Wario Man, a diferencia de otros dentro de su universo, nunca hizo realmente nada grave. Sí tenía gustos peculiares como Yoshis embarazados, hacía animaciones en Sony Vegas según acabando con sus enemigos, era malísimo para debatir pero muy bueno para dejar frases míticas. Como que si te enseñan un bebé y dices está bonito, obviamente, y en tu mente no piensas eso, es que no estás siendo sincero. Pero si lo dices que está bien culero, se oye feo.
Le gustaba mucho Super Mario Sunshine, ya con eso me cae de poca madre, pero si bien no puedo aseverar que estuviera en sus plenas facultades mentales, realmente lo que hacía era propio de alguien raro y bastante intenso cuando algo no le gustaba, pero no de alguien malvado per se. Pendejo sí, malvado es debatible. Y aún así, a pesar de que no hizo ni una fracción mínima de las cosas que hicieron todos los que hemos mencionado anteriormente, decidió retirarse con la frente en alto, anteponiendo su seguridad y, más importante aún, la de su familia. Solo vuelve en casos muy especiales, pero respetando su decisión de retirarse. Y eso, por lo menos, es digno de admiración, porque tal vez no era el más brillante, pero hasta él tuvo más huevos que muchos hijos de su puta madre que le rodeaban. Y ahora, ya con esto, quiero decirles a todos que, como mi persona, ya he dejado el alter ego de Super Wario Man y me siento mal. No les voy a mentir, siento, con lo que he visto y escuchado sobre mis acciones, creo que me han hecho darme cuenta que necesito cambiar, necesito irme de aquí, porque sí necesito madurar y hacer una mejor persona. Porque si sigo en esta plataforma como Super Wario Man, creo que seguiría cometiendo los mismos errores, seguiría dañando a la gente, y yo honestamente ya no quiero seguir ese bucle que se sigue repitiendo durante más de una década, y lo he hecho todo ese tiempo. Tengo que hacer una mejor vida, así que les aviso desde mañana. En la noche borraré esta cuenta en el 1 de febrero y definitivamente abandonaré Super Wario Man por mi bien, por las de mi familia, mis conocidos y mis amigos. Entonces, esto sería todo por mi parte. Recalco nuevamente mis disculpas. Esto ya se acabó. Se despide la persona detrás de Super Wario Man. Pero entonces, si bien ya vimos quién se quedó y quién se fue, ¿un lolcow puede cambiar? Y la respuesta, aunque sorprenda, es sí. Claro, tiene sus asegúnes. No puede cambiar a alguien que cometió delitos en el proceso y esperar que lo ignoren. Pero sí, si alguien simplemente pecó de ser pendejo, o en el caso que veremos, intenso, claro que puede madurar y cambiar. Y al que me refiero es al General Tablos, el famoso creador de Dragon Ball AF, quien a muchos niños, y me incluyo, nos dio la esperanza de que existiera una continuación de Dragon Ball después de GT. Pero conforme salía más información sobre Dragon Ball Super, el asunto de Toyotaro, etc., hicieron que Tablos entrara en cólera, aseverando que a Dragon Ball le faltaban 7 palabras: esencia. Pues él lo recordaba muy distinto, y viendo el doblaje en español castellano entiendo el porqué. ¿De qué trata Dragon Ball en España, raza? Así como él aseveraba que Dragon Ball era sangre, destrucción, Genkidama, Usol y la madre, cuando Toyotaro fue elegido como sucesor de Akira Toriyama, peor se puso la cosa, pues Tablos creía firmemente que ese título lo merecía él. La gente se burlaba, era un lolcow bastante peculiar, pero un lolcow al fin y al cabo. Se enojaba, berreaba, etc., siendo ya un señor. Pero sorpresivamente, de un tiempo a la fecha, Tablos maduró. Se empezó a tomar las cosas con calma, comenzó a reconocer buenas cosas en los productos de Dragon Ball y a criticar no desde el odio, sino desde cuestiones que él considera importantes para mejorar la obra. Y el punto de inflexión fue la trágica muerte de Akira Toriyama, donde no solo Tablos lo lamentó, sino que externó todo su apoyo y respeto a Toyotaro. Tablos, hoy por hoy, continúa en internet, pero siendo alguien que, si no fuera por los memes, al chile no sabrías que fue alguna vez un lolcow hecho y derecho, pero que es el claro ejemplo de que todavía puede existir una redención para quienes la buscan y la merecen. Conclusión. Al final del día, cuando hablamos de lolcows, es fácil pensar que todo se reduce a señalar a un pendejo en internet y reírte de él. Pero la realidad es que el fenómeno es mucho más complejo que eso. Porque un lolcow nunca existe en un vacío. Siempre hay un ecosistema entero detrás. Gente que provoca, gente que observa, gente que documenta y gente que vive de comentar cada una de sus cagadas. Algunos de estos individuos llegaron ahí porque nunca estuvieron del todo bien y fueron presas fáciles de personas que decidieron convertirlos en un espectáculo. Otros, en cambio, tomaron decisiones conscientes
inconscientes que los llevaron directamente a ese lugar. Y también existen aquellos que simplemente entendieron el juego y decidieron aprovecharlo, aunque eso significara vender su propia dignidad frente a millones de personas. Pero incluso dentro de este fenómeno, hay algo que vale la pena recordar. El estatus del lolcow no siempre es definitivo. Algunos deciden quedarse porque el morbo vende, otros se retiran cuando entienden el riesgo que implica seguir expuestos a internet, y unos muy pocos logran hacer algo todavía más raro en este puto mundo digital, que es madurar, reconocer sus errores y cambiar. Tal vez esa sea la verdadera diferencia entre quienes terminan atrapados para siempre en ese círculo de burlas y quienes logran salir de él. Porque al final, más allá de los memes, las polémicas y los videos reaccionando a cada una de sus mierdas, seguimos hablando de personas reales, personas que para bien o para mal terminaron convertidas en entretenimiento para los demás. Y quizá la pregunta más incómoda de todas no sea por qué existen los lolcows, sino por qué internet siempre parece necesitar uno nuevo. Y bueno, mis duques del infierno, yo soy su amigable vecino Sarot Freak y nos vemos hasta la próxima. Chau chau. Y ahora sí vamos con los miembros del canal. Un saludo a los archiduques del infierno: Orochi Berset, Mordecai Sermecha, Alex Aleve, José Pablo, Antoasala, Zetadignovis, Miguel Bravo, Nathan, Olayoser Cosmar, SG88, Ángel GSC, Grey, Jesús Reyes Vázquez, Balibú, Porcelina Balbal, Elbert The Way, Diego Osgamer, Arnis Castro, Javier Uchis, Patrick Bravo, Las Crónicas de Izumi, Imelda Márquez y Empanadita. Asimismo, un saludo a los príncipes del infierno: se borró el canal, Isre X3, se borró el canal, Un Güey Sin Futuro, Axel 117, no lo sé, tú dime, Yuyuko, Uyol 78, Javier Badá, Señor Calavera, Mapi Zapote, Janos 84, Akumit, Bastian, Alex, Tlacuache, Ex-Cracker, Iswagin, Andrés García, Raúl Sando, Tristán de Aurora, Saavedra, Aset da Leopard, Cereal, Guzmán, Luis Daniel, Juan José, Moncada, Jack Wall, Alexa Craft, Sorit Darks, New Banshee, Robert, The Thing 2, Poetic Naturalist, Epic Meow, Bélico 1414, Ázaro del Queso, Ibuki Freak, Akira y Axley. Y por último, pero no menos importantes, a los Reyes del Infierno: Tristan, Casday, Kimei, La Uva Sin Papá, Dark Ape, Full Craven y Panboxy. Asimismo, con una mención honorífica al Emperador del Infierno, Marmoon, así como un agradecimiento a quien aportó con un super gracias. Muchas gracias, Cuchuflysing. Y en general, muchas gracias, raza. Saben que los adoramos con todo el corazón. Les mandamos un fuerte abrazo infernal. Yo soy José Surcido y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.